Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es, en el que hoy vamos a hablar de una película que se estrena el 20 de julio y que nos lleva directamente hasta Tenerife, por la inminente erupción de un volcán que amenaza el pueblo de Garachico. Ahí es nada, ¿eh? La película se llama Bajo un volcán y hoy tenemos con nosotros a su director y una de sus protagonistas, Martín Cuervo, Elia Galera. Bienvenidos. Gracias, bienvenido. Menuda premisa la de esta película, un volcán a punto de entrar en erupción, unos protagonistas como William Levy, Maggie Cibantos, una pasión ahí inminente también. ¡Guau! ¡Wow! Qué buena premisa, ¿no? Sí, sí. Es que un volcán además es algo como muy llamativo, como para... Yo creo que hay pocas películas de volcanes en España, porque claro... En España seguro que no. Entonces, sí, porque además tiene este paralelismo, ¿no? Con la pasión, un poco el volcán entrar en erupción, pero... Con lo explosivo, con el Sí. magma, con Sí. lo ferviente, Totalmente. con la erupción. Correcto. Con la irrupción. También. ¿Y qué les podemos decir a los espectadores que estén pensando, oye, voy a ir este viernes al cine, ¿qué veo? Porque tienen que ver Bajo un volcán. Pues Aparte de por todo esto, que a mí ya me parece Hombre, como bastante. suficiente. Porque es una película muy diferente eso a lo que solemos ver aquí, que creo que tenemos que apoyar a este tipo de cine que hacemos nosotros, ¿no? Que es arriesgado y que es ambicioso de alguna manera. Y luego porque mezcla un montón de cosas, tiene comedia, es una película que tiene mucha comedia, tiene romance, tiene acción, tiene aventura. Es una película que engloba muchos géneros para tenerte ahí hora y media pegado. Se lo van a pasar bien. Y además es una película preciosa de ver, no solamente por el contenido dramático que tiene, por la acción, por el drama, es una película que evoca un poco el cine de los años 90, decíamos, Sí, ¿no? total. Que cine de aventuras, en el que evidentemente es una comedia romántica, ¿he dicho? De romántica. Romántica. porque- Mira, Acabo de pues oye, inventar como un género. concepto ahí, Comedia entre dramática drama romántica. Sí. Romántica. Romántica, me Acabo gusta. de inventar un género. y... Perfecto. Y que creo que van a disfrutar. Te digo que es preciosa de ver porque está rodada en un sitio maravilloso y el director de foto y nuestro director ha hecho un trabajo estupendo. Merece la pena verla en cines, Eso es que es por lo que digo que apuesten para ir todos al día 20 de junio Exacto. a verla en cines porque es primeramente donde yo creo que hay que verla. Pues si os parece vamos a ir abriendo boca con un trocito del tráiler, vemos esa fotografía, ese Bajo un volcán y ahora seguimos hablando del rodaje que me interesa mucho. ¿Qué tal fue ese rodaje? ¿Y ahora esto qué significa? Viene cerca, lo siento. Desaloja en Garachico. Tengo una idea un poco loca, pero creo que puede funcionar. Tenemos que hacer esto rápido. Capitán. López, no te escucho. Ya viene. Bueno, pues lo estamos diciendo, ya se ve en el tráiler, mucha acción, tenemos en Bajo un volcán, un rodaje, lo hemos dicho también en Tenerife. ¿Cómo fue ese rodaje, el rodaje de una peli con tanta acción en un paraje como ese? Pues la verdad que es que Garachico, yo cuando estábamos empezando a escribir la película buscaba un lugar en el que rodarlo en Tenerife y me enteré de esta historia de Garachico real, de que en 1706, hace 300 años, lo arrasó un volcán de verdad y pensé, uy, qué chulo que esto se pudiera repetir. Entonces es un pueblo precioso, uno de los pueblos más bonitos de Canarias, que además tiene las dos coladas antiguas, que llevan ahí 300 años secas, y donde además nos han tratado de maravilla, nos han abierto las puertas de todo, porque además ocupamos el pueblo entre nosotros y las fans de Levy. Efectivamente. Que llenaron todos todos los hoteles, se juntaban allí en la plaza y nos han tratado de maravilla, nos han cuidado, nos han abierto todas las puertas que se pueden abrir y fue un rodaje pues en ese sentido muy cómodo porque estar 6 semanas ahí en el mismo pueblito precioso. Yo digo que siempre para nosotros, a mí, a los actores y al director también, a los que tenemos que contar la historia, estar rodando en un enclave que es un miembro más del elenco, ¿no? Sí. Decimos que es parte del guión, yo le llamo escenario natural. Total. Y eso facilita mucho para ponerte en situación, para contar la historia, ¿no? Porque al final estamos basándonos en la erupción de un volcán que tuvo lugar allí bueno, la reactivación del volcán, ¿no? Que Claro. tuvo lugar allí hace 300 años. Sí. Y facilita muchísimo el trabajo. Es un lujo poder hacerlo así. Yo ya lo he hecho en alguna otra película y es una manera maravillosa de meterte en la historia.
sí. Y con el público, claro, yo imagino que al ser un escenario allí, claro, decíais, las hordas de fans que se trasladaron hasta allí, además yo tengo entendido que de todas partes de España, ¿no? Fueron Y del esto, mundo. y del mundo. O sea, venía gente vinieron fans de Argentina, de Brasil, de Uruguay. sí, llegaban un poco allí y la verdad que muy respetuosas, pero teníamos que vallar un poco el camino entre el set y en las zonas de descanso, porque cada vez que pasaba, pues bueno, se hacía es encantador con ellas, se hace un montón de Se fotos. hacía el paseillo, ¿no? Sí. Iba saludando, Algunas venían con las gorras de la UME. Las gorras de la UME se iban comprando, pues, o se hacían camisetas ya con la temática de la película. Sí, se le cosa. Es una cosa bastante Le decía, espectacular. tranquilos, que desaforamos un poquito, no pasa nada. Tenemos Claro. una figuración Sí, que nos va a sí. cubrir porque están todos vestidos de personaje. Total, claro. total. ¿Y algunos sí que entraban al final dentro de la figuración? ¿Aparecían en...? Bueno, no porque No. todo eso lleva unos procesos, Claro. pero vamos, es una cosa increíble que no pensábamos que fuésemos a vivir. Se enteraban de dónde estábamos, venían eso, de toda España, venían familias enteras de vacaciones, madre, padre, los hijos que venían. Claro. Como excusa, oye, de vacaciones a un Sí. rodaje, ¿no? A Claro. ver a- Nosotros teníamos dentro del elenco además una figuración especial maravillosa. Claro, Que era la propia de la UME. UME, que eran Exacto. militares reales. Los militares Entonces reales. aquello el pueblo de Garachico vivió, entre la UME de verdad, nosotros, todo el equipo, las fans, pues yo creo que fue una experiencia increíble. Vamos a hablar un poquito más de la UME, es verdad que estuvieron allí durante todo el rodaje, tu personaje forma parte, ¿no?, de la unidad militar de emergencias, tiene un peso muy importante, ¿no? Ejerce labores de coordinación, además tiene la toma de decisiones, ¿no? Hombre, que es un comandante. Es un comandante, Es la efectivamente. comandante. Yo no creo que haya tantos cargos militares que hayan alcanzado, femeninos que hayan alcanzado cotas tan altas dentro de una unidad militar. Claro, es que no estamos hablando de cualquier organización, es que estamos hablando de un puesto de responsabilidad, de altos cargos, dentro de efectivamente, de una unidad militar. ¿Y Entonces, cómo ha sido meterte en la piel de esa comandante? pues la verdad es que fácil, muy fácil. Y muy gustoso, te digo, ¿verdad? Pero yo le decía a Hugo, digo, Hugo, hay que ver que yo digo, hay que hacer no sé qué, y hacen todos, a la orden, y se cuadraban todos los de la UME, digo, ay, madre mía, digo, y claro, no me extraña que haya tantos hombres que no se quieran bajar de este puesto, porque es que es toda una autoridad y una Un cosa, y un empoderamiento ahí, ¿no? empoderamiento, digo, das una orden y se cuadran todos y dicen, a la orden. Y la verdad es que fue fácil, ellos me ayudaron un montón. Técnicamente, nos contaban, nos apoyaban muchísimo en cómo teníamos que vestirnos, cómo teníamos que movernos, cómo teníamos que saludar, cómo teníamos que comportarnos, ¿no? Nosotros en cine, pues es una situación de emergencia y tú tiendes a actuar una situación de emergencia para trasladar al público. Y ellos, además, a mí en concreto me dejaron muy claro, nunca se pierde la calma. O sea, hay que mantener la calma en estos momentos. Nosotros, a lo mejor como actor dices, voy a intentar transmitir este grado de emergencia, ¿no? Y a lo mejor cometes, para mí es el error de ponerte un poco tenso en esta situación, ¿no? Y ellos me decían nunca, mantén la calma siempre, cabeza fría y más tú, que es la que tiene que tomar decisiones y coordinar a toda la unidad para actuar de la mejor manera posible. ¿Y qué fue lo que más te atrajo de este proyecto? Pues lo de la aventura, la verdad. Me gustaba mucho lo de rodar una película que yo no he visto tanto en España y que tuviera que ver con acción, con aventuras, con amor. Me apetecía muchísimo empezar pues a apuntar a este tipo de cine aquí en España y, por supuesto, había visto recientemente una película de Hugo, que era Bajo la bandera, y cuando me lo dijeron digo, pues me interesa mucho este director, y ahora mismo era, cállate, Galera, estamos hablando, pero es que me parece que rueda muy bien y tenemos un talento aquí como director que, bueno, ya lo está demostrando. También he visto en alguna entrevista previas que habéis hecho el día del preestreno de esta peli, que tanto tú como Maggie comentabais lo atractivo de esta película, de que hubiera muchas mujeres en puestos relevantes, ¿no? Pues ella misma, ¿no? Su personaje, una vulcanóloga, ¿no? ¿Esto es voluntario, situar a mujeres en esos puestos, ¿no? Visibilizar así el poder femenino? Sí, la verdad que sí, o sea, desde
yo coescribí la película con Irene Niubó y teníamos claro que queríamos que algunos de estos puestos, la comandante, que es la jefa de toda la operación, Fabiola Guajardo interpreta también a la directora del Instituto Vulcanológico, el personaje de Maggie también es un personaje femenino ¿no? Con mucho carácter distinto, muy potente, muy tridimensional, y es de lo que más orgulloso estoy de la película, ¿no? Que en una película de William Levy, que es una película de un galán, pues la verdad que todos los personajes poderosos son mujeres. Son en realidad... Él también tiene su poder, ¿eh? Tiene lo Tiene suyo, su pero... poder. No, pero incluso... Es piloto y ya solo eso Bueno, su ya... poder, digo. Incluso hablábamos... Su poder masculino. Indiscutible. Con Adriana hablábamos también que además incluso en la misión final ella es la que pilota el helicóptero y ella es un poco la que les rescata. O sea que bueno, yo creo que eso es chulo dar la vuelta e ir haciendo ahí cosas diferentes con esto también a lo que estábamos acostumbrados. Pues precisamente para dar referentes también, ¿no? Al futuro. En breve tenemos a Adrián haciendo una Lara Croft aquí en España. Claro que sí. ¿Por qué no? Perfectamente. ¿Por Sí, qué sí. no? Es que no lo tenemos. Por supuesto. Podría ser, perfectamente. Decíais, es una peli de aventuras, lo habéis dicho, es un género que no se trabaja mucho aquí en España, ¿no? Por eso lo guay de esta película, que nos recuerda un poco a ese cine, ¿no? De los 90. ¿Por qué ese género no se trabaja tanto en España? ¿Qué creéis que puede pasar ahí? Bueno, yo para empezar creo que es un poco caro, ¿no? Sí. ¿O no? ¿Tú qué crees? Es Sí, caro, la es producción no difícil, pero si fuera caro y difícil y la gente lo viese mucho, o sea, que si la gente lo apoyase más, sí que rentaría. Lo que pasa es que hay una cosa que tenemos un poco de prejuicio de que si no se hace en Estados Unidos no se va a hacer bien, que yo creo que ya se está desmontando por suerte y ya hemos hecho ficciones aquí como La Casa de Papel, que la podrían haber hecho en Estados Unidos y la ve todo el mundo, Claro. que nos estamos dando cuenta de que aquí sabemos perfectamente hacer ese tipo de ficciones, rodar con los mismos medios y tenemos las capacidades. Entonces, es una cosa de que el público se anime, vaya al cine, den una lección a los productores este 20 de junio yendo en masa a ver Bajo un volcán y con eso se haga productores más se cine de animen este más. tipo, claro, haya más El porque es un talento lo riesgo. tenemos. Sí, Hombre, eso Lo por vais a ver en descontado. Bajo un volcán y bueno, ya lo hemos visto en otros directores Sí. que han hecho acción y aventuras, pero no tanto en España, ¿no? Sí. Se han tenido que ir al otro lado del charco para poder Sí. hacerlo y que confíen en ese género. O sea, que no es por falta de talento, es por ganas de invertir en un género determinado y dar la oportunidad a directores como Hugo, como tantos otros que habrá, para hacer este tipo de películas. Claro, porque al margen de lo económico, que entiendo que es una producción muy costosa, ¿qué es lo más difícil, qué ha sido lo más difícil de este rodaje? Que digáis... Bueno, toda esa acción y todas esas escenas de helicópteros, de explosiones, de descensos, todo eso es muy complejo, es preocupante, o sea, es preocupante en cuanto a que cuando lo estás preparando y rodando es muy tenso que todo eso salga bien, que todo eso funcione, que el espectador se lo crea. Rodamos en una cueva, metidos todo un día entero. Por la cueva te iba a preguntar. Muy profundos en una cueva, que fue un rodaje, bueno, pues diferente. Es verdad que no lo vamos a olvidar nunca, porque estuvimos metidos en una cueva 10 horas y es un tema. Pero la verdad que es a la vez muy chulo, muy divertido, no es lo que solemos hacer, entonces... Bueno, luego todo el trabajo de pospo, ¿no? Sí, Todo claro, el claro. trabajo de efectos, Sí, que es complejo también. Sí, requería eso, mucha preparación. Claro, luego no vamos a volver a la isla, así hay algo que no está bien rodado. O sea, tienes Claro. que tener muy claro Sí. dónde va a ir la colada del volcán, ¿no? Cómo Sí. grabar ese plan. Es que yo recuerdo ese momento, ¿no? Sí. Tú muy preocupado mirando a la montaña y diciendo, es que tengo que meter ahí la colada del volcán. La lava, cómo lo hacemos, La lava. prepararlo. Esto es mucho más complejo, requiere mucha más preparación y mucha más postproducción que otras películas, pero a la vez lo hace muy divertido y muy especial. Si tenemos que quedarnos con una anécdota, quitando el tema fandom, que es con una anécdota de este rodaje, Elia, tú por ejemplo, ¿con qué te quedarías? A ver, no sé, dime tú que has estado más que yo. No, pero tú, de los días que has estado, ¿cuál es? Es que tampoco... No muchas sé, anécdotas. no, porque lo Más pasábamos allá de muy las bien. mariscadas que traía, Claro, no. que traía William. Las anécdotas suelen ser con la comida de William. Oye, como anécdota, a mí me parece No. una pedazo de No, anécdota. es que yo no he Quizá- visto una cosa igual en mi vida, es una termita, ese no es un ser humano. O sea, es que no para de comer. De comer, se mete un chuletón a las 12, antes de comer a las 2. Su corte para bocata es
Sí, Un entrecot. Y luego pides rodaje nocturno y pides pizzas para todo el mundo y patatas y todo el rato está comiendo. Todo el rato. Todo, y entonces ¡Qué maravilla! Todo tiene que ver un poco con la comida. Entonces, Lo raro es que no lo incluyera, que no se hiciese, yo siempre digo que no se marcase un Brad Pitt, ¿no? y me estoy comiendo. No, porque luego en escena no le gusta tanto. No tanto, no digo, chico, ya que estás todo el rato comiendo, inclúyelo. No le gusta que se vea, ¿no? Esto lo hago Bueno, yo en no, mis sí. ratos ahí. Tampoco le da vergüenza contarlo, porque he hecho entrevistas con él y le encanta contarlo, pero es que es una cosa, es una lima, como una lima. Pero no sé, hombre, fue muy chulo también rodar todas las escenas que hacemos de volcán arriba, las rodamos cerca del Teide y claro, eso fue espectacular. Hay una noche que hacemos para toda la noche de la lava y demás que era increíble. Vimos ahí atardecer y amanecer, no había cobertura y encima se jugaba la Eurocopa. Y era la semifinal España-Francia, entonces de toda la montaña solo había cobertura en un puntito. Y entonces estábamos todos allí Todos con un así. móvil mientras estábamos preparando el plano. Era la final y además en tenis también había... Sí. ¿Era ese el día? No sé, Era no, la final nosotros de lo de la tenis también con semifinal nos pilló ahí, la final ya nos pilló en fin de semana. semifinal. Vale. En fin de semana, pero la semifinal sí que nos pilló rodando en la montaña. Es que yo llegando se jugaba la final. Sí, ¿no? Sí. Es que nos pilló luego otro día también otro partido que no era ese, se oía tanto en el pueblo que no podíamos rodar. Es que eso pasa siempre con el fútbol. Es verdad, ¿eh? Todo esto que tenga que ver con el fútbol, con el tenis también, ¿no? Cuando hay algo así es como se para todo, ¿no? Porque, El oye, que fútbol no juega tanto, España, pero ¿no? con el tenis sí. O Sí. el tenis, eso El es, tenis sobre lo todo paro en todo. época Nadal, bueno, y ahora, ahora con Alcaraz. también Sí. con Alcaraz, sí. Os iba a decir, Elia, llevas muchísimos años, te hemos visto en mucho cine, has hecho mucha televisión con papeles muy míticos. A mí me hace especial ilusión que hoy estés aquí, soy muy fan, alegra yo mucho, lo gracias. tenía que decir, es verdad, en Hospital Central, por ejemplo, has presentado también en televisión, has hecho muchísimas cosas. Si te tuvieras que quedar con algo de todo lo que has hecho, que digas, oye, esto para mí ha sido especial porque después de esto conseguí esto otro, o es complicado. Yo siempre hablo de una serie que pasó un poco sin... Bueno, había gente que era muy fan de ella y es una serie que tenía muy poco presupuesto, pero quizá porque yo la viví en un momento determinado, a veces como que determinados momentos personales de uno hace que determinados proyectos te lleguen, ¿no? Y es una serie que se llamaba Frágiles. Yo siempre hablo de ella Frágiles. porque la hacíamos con improvisación, con un equipo maravilloso. No había un guión como tal, había como bueno, pues escaletas de guión, no había como esta es la situación que ocurre y todo el diálogo se improvisaba. Y le tengo especialmente cariño a ese proyecto. Además daba voz a personajes que coincidía con la edad que teníamos todos, no teníamos que ser personas, o sea, es la edad que teníamos, y éramos 40 y tantos años todos, estaba Santi Millán, Ginés también, luego volvimos a trabajar juntos también en el CID con Ginés. Y fue un proyecto al que le tengo mucho cariño, muchísimo. Además es que se planteaban casos muy chulos, Muy chulos, en esa situaciones, consulta, ¿verdad? claro. Situaciones Muy reales, muy próximas a la realidad de esa generación, ¿no? Que teníamos. La recuerdo con muchísimo cariño esa. Y fue muy bonita de actuarla, ¿no? Te digo, nunca había hecho tanta improvisación. Es que trabajábamos muchísimo en ello porque claro, para poder rodar improvisando tienes que hacer un trabajo previo, tienes que hacer mucho más trabajo que si te dan un guión te lo aprendes y lo trabajas con él, ¿no? Siempre se hace un trabajo previo, pero en este caso yo trabajaba todas la misma escena desde diferentes perspectivas, no sabía nunca cómo iba a reaccionar el otro y te hacía estar como muy presente en lo que estaba ocurriendo, entonces le daba mucha veracidad a lo que estaba ocurriendo en el momento. A mí me encanta la improvisación, me encanta. Con un guión, pero... Tiene un trabajazo, es lo que estás contando, la improvisación también, para que salga bien, hay un trabajo... Sí. Y luego Hospital Central, porque yo qué sé, hemos formado parte, la has nombrado tú nada más empezar, hemos formado parte de una serie histórica de la televisión. Y el otro día, bueno, hace poco las fans me decían, bueno, es que Olivia, mi hija, yo estuve embarazada de manera real y en un momento dado sale en la televisión porque me hicieron una ecografía y entonces sale un plano de ella, de su carita. O sea, Qué con bueno. mucho cariño. Qué bueno. En tu caso, Martín, tú te dedicas al cine casi por inmersión, ¿no? Tú has crecido entre cámaras, entre sets de rodaje.
¿Cómo te surge a ti esta vena por el cine? Sí, o sea, mi padre es técnico de sonido, mi tío es operador de cámara, mi tía trabajaba en vestuario, o sea que yo iba a rodajes desde pequeñito, lo iba viviendo, empezaba a hacer ya de pequeño como papeles de figuración, de niño, algún papel con frase, porque de repente siempre era como, eran los 90, se hacían las series de otra manera, y a ver, el niño ¿puede decir una frase? Entonces, la verdad que ya lo vas mamando de una manera que se te mete por los poros y no se te va nunca. Entonces, desde muy chaval tenía claro que quería meterme en esto. Ya empecé a hacer cortos yo en el colegio, trabajar como microfonista con mi padre para aprender también y ya empecé a hacer cortos, y los primeros cortos ya profesionales y serios los hice con 18, 19 años y aquí estamos. O sea, Y aquí Y estamos. además salen en casi todas sus películas. Sí, Sí. claro. A ver si sabéis en qué momento sale Aquí de la también, película. sí, sí, Es sí. buenísimo, a mí me encanta. Digo, él se marca unos giscos también. Claro, sí, sí. Me gusta actuar de esa manera. Y lo también. hace muy bien. Claro que lo hace bien, efectivamente, director, guionista, Sí, actor... bueno, sí. Y también músico, que esto quiero hablar un poquito contigo de este tema porque al final estamos en Kiss y cuando Claro. nos toque hablar de música te voy a preguntar también por ese proyecto, pero antes quiero que me contéis, 20 de junio se estrena Bajo un volcán, ¿qué próximos proyectos tenemos ahí en mente que se puedan contar? Porque Yo- tú Tenerife no lo has dejado, ¿no? No lo dejo nunca, ¿no? Es una cosa... Yo Ni nadie, ni nadie, porque la mayor parte de los rodajes se hacen Se ahí. hacen ahí ahora mismo. Yo he rodado ahora en Tenerife Coartadas, una película, la verdad que muy divertida, con Jaime Lorente, Adriana Torrevejano, Leo Harlem, Antón Lofer, John Barrera. Una comedia divertidísima que hacemos con A3 Media, Buen Día, con Beta y con Sequoia también, y que se estrena en noviembre en cines. Y estamos montando y pues ahí estamos, y preparando más cosas. Que no se Hombre, pueden sin decir. parar, No se pueden claro, claro. Y Elia, ¿tú qué se pueda decir? Que se pueda decir ahí que en- esté rodado. Acabo de rodar también una película que se llama Solos, con nuestro amigo Es verdad. común, Salva Reina, con Kira Miró y Carlos Santos. Igual un poco el estilo de Frágiles, pero ya con edades un poquito más elevadas, de 4 personajes bueno, que se reúnen un día para cenar y sacan todas sus historias allí, ¿no? Qué Sus bueno. enfrentamientos. Y sí, espero que veáis pronto la luz, antes de que salga Interestelar 3, como Claro. decía el otro día mi hermano. Pero sí, es una película también rodada en Tenerife. Sí. Y además el director es Guillermo Ríos y ha sido productor de nuestra película. Sí, director ¿no? de producción Director de del producción de del nuestra volcán, sí. Ujú. Sí, está todo conectado. Está todo conectado al Sí. final, muy bien. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de música. Como digo, estamos en Kiss, además nosotros creemos que música y cine van de la mano. Sí. Antes lo habéis dicho, la banda sonora de Bajo un volcán, en el cine, en la música, Sí. es un actor más muchas veces. Háblanos un poquito de esa faceta tuya de músico. 2 discos, tenemos... 3. 3. Sí, 2 con discográfica y ya uno que saqué yo cuando ya me cansé del mundo discográfica, la verdad. Sí, un proyecto que se llamaba Settler, que tiene ya un montón de años, la verdad. Saqué el primer disco con Emi, cuando Emi era Emi, y luego el segundo con Mushroom Pillow, y el tercero ya de forma independiente. Y giré bastante con La Habitación Roja y haciendo bolos y festivales y el sonorama y todas estas cosas. Tenía esa faceta de cantar y tocar por ahí, y es una etapa de mi vida muy divertida, pero bueno, la abandoné un poco por el cine, la verdad. Y que no, que también incluye en el cine, que también ameniza esos finales de Ameniza. rodaje. Ah, sí, Sí, No, claro, bueno, sí, concierto final, ¿no? sí, Concierto final de hombre. rodaje. Uno sigue cantando porque cantar en la intimidad siempre, bueno, sigo haciendo algún concierto de vez en cuando también. Yo en he ido a Madrid. tus conciertos. Claro, algo, ya con mi nombre, Martín Cuervo, no con mi alter ego Sí. musical, pero, o sea, la música la verdad que uno no la abandona nunca, pero sí que de forma profesional, pues deje de... Y tu padre también es músico, ¿no? También Sí. toca. Claro. Sí, es otra cosa que viene de familia. De familia, ¿no? Sí. Uno inevitablemente... de todas maneras, yo creo que la música al final está en todo, ¿no? Sí, sí. Para ti, Elia, por ejemplo, Bueno, la o sea, a música... mí yo, y más, pues, o sea, yo soy fan del indie, lo acabo de decir hace un ratito, ¿no? Yo soy del indie en español a tope y no
Ya me llaman los de Lobos Lesbian o Viva Suecia, por ejemplo, dicen que soy la groupie. Claro. La groupie del grupo, porque voy a todos los festivales, voy a todos los conciertos que puedo y soy una fanática de la música en español, también de la música en inglés, evidentemente, pero estamos en Kiss FM Sí. y hay que hablar de la música en español y del auge que está teniendo, ¿no? nuestra música. A mí me da un gusto maravilloso ver los festivales llenos de gente, Totalmente. ver disfrutar a la gente de la música en directo, ¿no? Porque hoy en día, lamentablemente, es la vía que tienen, ¿no? Es lo que está salvando al es lo final, que está salvando, ¿no? la música en nuestro efectivamente, país. Cierto. Y yo contribuyo a ello, ¿eh? Total, yo también, o sea, donde esté un concierto, esa música en directo, además es que se está viendo el boom, ¿no? Uno ya saca entradas para el concierto de dentro de 2 años y se agotan las entradas, hay ahí como una yo locura. tengo además la suerte de tengo una compañera que es mi hija que me la lleva a todos y además ella es la que también dice, mamá, ahora empieza el culto en Almería, el cultural, en el FIF, digo, no, tenemos un presupuesto hecho todo, casi planteamos las vacaciones de manera festivalera. Claro. Qué bueno, pues muy bien. un gusto. Y si yo os pregunto por una canción para terminar esta charla sobre Bajo un volcán, ¿qué Ella- hacemos con ello? Chico, no tengo Lo tiene claro. Elia. No hay Ya. dudas, ¿no? Yo lo tengo claro porque además la he puesto en alguna historia además porque me parecía súper apropiada y es de Lobos Lesbian, Bajo un volcán. Ujú. Que a ti ya Bajo te el gustaba volcán. antes. A mí me gusta siempre, me gustaba antes, sí. Sí. Y además, como la peli se llama muy parecido, pues Sí. oye, nos viene que ni pintado para cerrar esta charla. Efectivamente. Muchísimas gracias, A Martín vosotros. Cuervo, Elia Galera, por estar este ratito aquí con nosotros en Kiss. Invitar a todo el mundo a que no se pierda 20 de junio en cines Bajo un volcán. Una peli que ya nos lo han dicho, hay que ir a ver al cine, porque es como hay que ver este tipo de películas, que lo van a disfrutar, van a pasar un buen rato y van a ver pues, el talento que tenemos en nuestro país para hacer este tipo de cine. Muchísimos éxitos, Muchísimas que vaya gracias. genial en esta peli y en todo lo que venga. Gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar por aquí muy prontito. Hasta entonces. Y el huracán de una escala descomunal.